A todos quienes se nos están conectando en estos momentos a través de la plataforma de Zoom y también a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Saludarlos a todos nuevamente en este y último webinar que tendremos dentro de la jornada del tercer ciclo de conferencias que organiza la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica. Hoy vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos aquí a Enrique Martínez. Enrique, hola, saludos desde Centroamérica. De verdad que es un gran honor contar contigo. Eres el presidente de Segitur. De verdad que contigo creo que vamos a aprender, a terminar de aprender durante toda esta jornada muchísimo más. Te agradezco muchísimo la invitación, haber aceptado estar con nosotros y que sepas que está la industria, aparte de representación de la industria turística de Centroamérica, hoteleros, turoperadores, guías, también autoridades de los institutos de turismo de Centroamérica y República Dominicana, también de las cámaras de turismo, un sector que realmente viene siguiendo a Cata, apoyando a Cata en cada una de las gestiones que está. Entonces, te damos de verdad muchísimas las gracias en nombre de todo el sector por presentar hoy día este tema tan importante como es medidas para recuperar la confianza en los destinos inteligentes de España en tiempos de COVID. Quiero leer pues ante la audiencia también, antes de presentar y decirles que hoy este webinar va a ser moderado por Juan Miguel Moreno, que es CEO de Moreturismo y con quien coordina con Cata toda la organización de los ciclos de conferencias que hemos tenido y que además de eso, pues también es un experto en innovación, un experto en turismo y que definitivamente con la moderación de él, este evento va a ser aún más enriquecedor. Para todos que conozcan quién es Enrique, Enrique es el nuevo presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segitur. Cuenta con una larga experiencia en los territorios inteligentes, ya que ha desempeñado responsabilidades en ese ámbito, vocal asesor del gabinete de CECIAT, a la vez que ha sido el coordinador del Plan Nacional de Territorios Inteligentes y presidente del Comité Técnico de Normalización 178 de UNE, Ciudades Inteligentes, desde octubre de 2013 a julio 2018. Enrique y Juan Miguel, la audiencia es toda de ustedes y bienvenidos. Muchísimas gracias por apoyar a Cata. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, que acabas de ser presentado. Y luego hoy tenemos un lujo, porque Enrique en toda su trayectoria siempre ha estado muy ligado, lógicamente, a la innovación, a las comunicaciones, y en esta etapa como presidente de Segitur, para quien no lo sepa, la Secretaría General de Innovación Turística, desde que se funda y forma parte del Estado español, ha cambiado mucho, ha transformado mucho la forma de pensar del sector empresarial y turístico español, convirtiéndolo en un sector muy innovador. Él nos va a hablar de ello, pero antes, y unos minutitos antes, voy a decir que hace 5 minutos ha acabado el concurso, que sabéis, de Love Centroamérica, que tenemos en marcha desde el día 2 de marzo, donde habéis estado todos pues compartiendo en vuestros posts, en vuestras redes sociales, aquellos espacios, aquellos rincones, aquellos secretos de Centroamérica para que el mercado de Europa y Estados Unidos lo conozcan. Bueno, pues deciros que hoy, ahora, antes de que acabe este evento con Enrique,
vamos a dar a los 8 ganadores los 8 premios de 2 noches de hotel que vais a poder disfrutar aquellos que hayáis ganado. Y hemos pasado, claro, a toda Centroamérica. Y vamos a recordar ahora, solo para que lo sepáis, para que lo estéis participados, son lugares a los que vamos a viajar. Aquí están los hoteles, en este orden. Teatro Hoteles de Antigua Guatemala, por nuestro hotel. Ahí tenemos el agricultor, ahí lo dejamos. Y bueno, Enrique, buenas tardes en España, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por la amable, bueno, más que amable, desbordantemente amable la presentación que habéis hecho de mí, ¿no? Bueno, es un lujo. En Centroamérica se escucha hablar mucho de Segitur. Segitur, de hecho, ha estado muy presente incluso en los consejos del sistema de integración centroamericano, participando incluso en las reuniones de la Organización Mundial del Turismo. Recuerdo hace poco en Antigua Guatemala que también participó. Sí. Y es una entidad que ha revolucionado la innovación. Pues si quieres, vas a empezar con tu charla. Adelántanos para aquellos que no lo sepan. ¿Qué hace Segitur? Y luego, la primera pregunta que ya te suelto. Ahora, en este escenario de pandemia espectacular, del COVID, de no viajar, ¿cuál va a ser el peso de la tecnología, Enrique? Yo creo que el peso de la tecnología está magnificado siempre, ¿no? Lo que importa son las estrategias empresariales y las políticas públicas. Y al servicio de eso, al servicio de un diagnóstico de qué problema público o qué oportunidades empresariales queremos aprovechar, es cuando la tecnología puede interpretarse y usarse correctamente, ¿no? Normalmente los vendedores de crecepelo, el conjunto de personas a las que catalogamos bajo el nombre genérico de jerga californiana, lo que hacen es venir a decirnos que hay una solución que tú compras en una tienda y te la llevas a tu casa y ya está, y eso funciona. Eso no es así. Hay que tener un diagnóstico de qué problema quiero resolver y una vez que tienes eso claro, lo veremos a lo largo de la charla, empiezan a funcionar las cosas bien. El que solo se deja guiar por la tecnología acaba muy mal. Perfecto. Bueno, pues si quieres comparte tu presentación y recordaros que si activáis subtítulos, nuestro equipo está subtitulando algunos de los grandes temas que va a ir comentando Enrique. Así que empezamos con la presentación. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar con ustedes. No me voy a extender porque ya me han dicho que ha sido tratado con absoluta profusión el impacto tan grande que va a tener la crisis de COVID en el sector del turismo. Por ahora estamos en estas cifras que les muestro, pero va más allá, ¿no? Primero, porque le va a afectar a todo el mundo tarde o temprano. Esto es, al principio sientes que no te afecta y luego pues ves que te afecta 2 piezas de dominó después, pero te acabas cayendo, ¿no? Porque va a afectarle a todo el mundo. ¿Y qué tenemos? Pues que los datos tradicionales y las fuentes de información tradicionales no sirven, hay una obsolescencia de los modelos con los que tradicionalmente generábamos productos, experiencias, pues también cambian, hay incertidumbre ante posibles rebrotes, los sistemas de movilidad no terminan de funcionar, en fin, cosas que han visto a lo largo de todo este tiempo, muchas veces, y nosotros lo que hemos hecho es, y ahora compartiré con ustedes, son 3 cosas, ¿no? Lo primero es decir que tenemos una metodología que creemos que enfrentarse a un destino, definimos destino turístico inteligente, exige hacerlo con un método, les mostrar el método. Segundo, que esto sucede territorialmente y, por tanto, como sucede en el territorio, el ente gestor que gestiona el destino en el municipio en España o en sus demarcaciones administrativas de sus países, tiene que tener formación y tiene que tener protagonismo, capacidad de intervención. Luego les diré lo que hemos hecho. Y finalmente, lo que creo que es la aportación de más interés a la charla de esta tarde, que es el conjunto de normas que desde España hemos propuesto al mundo para proteger y protegernos, ¿no? Y hemos hecho 21 guías que luego les detallaré con el consenso del sector. Han sido normas nacional primero en España y luego normas ISO, ¿no? En torno a esos 3 ejes, empezando por el primero, por la metodología, el concepto de destino turístico inteligente nosotros lo hemos aterrizado en 5 ejes y más de 400 indicadores.
Tener una lista de este tipo te permite mejorar tu organización, porque cuando consideras en la gobernanza, en la innovación, en la tecnología, en la sostenibilidad o en la accesibilidad, multitud de parámetros, tienes una visión mucho más rica y te empiezas a controlar. Entonces tú, como al estar controlado porque tienes que cumplir con una serie de requisitos, empiezas a mejorar. Segundo, mejora tu gestión, no solo hacia afuera porque tengas más impacto, sino porque eres consciente de las muchas cosas en las que dependes de otras organizaciones o de otras personas, en la gobernanza, en la innovación, en la sostenibilidad, en cualquiera de los ejes. Entonces te relacionas de una forma distinta con tu entorno. Tercero, porque te hace más consciente de que nos debemos medir por lo que pasa afuera y no por lo que hacemos dentro, como en los sistemas de calidad era tradicional. Aquí se trata de saber si de verdad la sostenibilidad del destino mejora, y eso es meterte en métricas distintas a las que han sido habituales. No solo es el número de turistas y el gasto, sino, oiga, del gasto, ¿cuánto dinero se queda aquí? El empleo, ¿de qué calidad es? ¿Qué recursos consumen las personas que vienen a pasar unos días con nosotros y qué dejan en el territorio? La convivencia con quienes viven aquí de forma regular es satisfactoria, la presión sobre mis recursos naturales, complejizas un poco las métricas, ¿no? Bueno, esto ha permitido a España liderar lo que era al principio una definición, todo el mundo habla de inteligencia, de tecnología, de esto que llamamos la jerga californiana constantemente, y al final ese concepto que estaba un poco vaporoso, en España lo hemos aterrizado y hoy todos los organismos internacionales reconocen cierta preeminencia de nuestra metodología. De lo que vamos a hablar hoy es al final la resiliencia, nuestra capacidad para resistir, y su origen, el origen del término tal como lo utilizamos hoy, tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre. A partir de se armó una metodología, unas ideas básicas que han ido articulando el debate y las respuestas que todos hemos dado sobre, primero, tener una cultura de la preparación, anticipar que pueden venir problemas. Casi nunca en las organizaciones esto se considera. Segundo, estando preparado para el imprevisto, hacer que cuando te sucede, tratas de evitar que eso sea así, tienes capacidad para minimizar el impacto, lo que pasa en el momento en el que suceden las cosas, y luego que eres capaz de salir rápidamente o sea, por tanto, previsión, minimizar impacto y recuperarte con previsión. Ese es el concepto de resiliencia con el que se trabaja normalmente. Nosotros hemos aplicado eso a los destinos turísticos inteligentes, a la red de destinos, y hemos analizado los escenarios que hubo en nuestro país. El primero fue cuando se declaró el estado de emergencia, cuando llega el COVID, en muy pocas semanas, muy poco tiempo, y pues fue el confinar el país. Eso nos permitió parar, como se ha hecho en todas partes, nos permitió parar la epidemia y normalizar la situación. Tuvimos un pico pues realmente pavoroso, con los hospitales en situación crítica, muchas veces las UCIs durante algunos días, en fin, los fallecimientos en una escala que asustaron muchísimo a la población. Bueno, en ese momento empezamos a producir medidas económicas, financieras, laborales y de planificación para dar a la gente, para que no se fuera al desempleo, para que no se quedara sin trabajo, dar una solución provisional, que en España se llaman ERTES, por ejemplo. Creo que ustedes pueden hacerse una idea de lo que es algo que te permite seguir ligado a la empresa sin irte directamente a estar desempleado. Dimos una serie de créditos, en fin, se hizo en ese momento de paralización lo que pudo por parar el golpe con la gente, ¿no? Después llegó el arranque, la perspectiva del arranque, el tomar medidas no tan a corto plazo de parar la sangría, sino el pensar un poco en cómo podíamos empezar a actuar, que es esta reflexión sobre el turismo local. No va a venir gente de fuera porque todavía no están abiertas las fronteras, ni siquiera turismo de otras provincias, porque no está abierto, pero apenas pueda venir gente de aquí, de las proximidades, pues qué garantías de seguridad, qué procedimientos vamos a dar para que la gente se sienta segura. Después vino la etapa de pensar que ya no podemos mover entre provincias dentro de España, vamos a fomentar el turismo nacional con las mismas medidas de seguridad, que luego les detallaré, estimulando la demanda con algunas campañas de promoción, analizando qué segmentos se podían mover más, qué tecnologías podíamos utilizar para mejorar la experiencia, y finalmente la fase de expansión,
que es ya volcarnos otra vez en el turismo internacional, vigilando qué segmentos de fuera pueden venir, cómo se puede estimular esa demanda, etcétera, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, que incluye muchas perspectivas, la primera, la económico-social. Lo primero es que la gente y las empresas no se mueran, si no, no habrá ninguna estrategia a largo plazo porque no tendrás ningún ejército del que tirar el día que vayas a hacerlo. Luego, la segunda es, una vez que atiendes a las personas y evitas que estén en el desempleo, preservas su salud, es tratar de fomentar una perspectiva sanitaria y de seguridad más sólida, no solo la de la mera atención. Renovar tu diseño de marketing, empezar a pensar desde el punto de vista de la oferta, cambiar las campañas, gestionar conocimiento. Hay muchas cosas en las que no me quisiera entretener de más porque creo que lo importante es la Enrique, parte. te quería hacer una pequeña pregunta también por contextualizar. ¿No? Muchos de vosotros, cuando escucháis destino turístico inteligente, que esto del DTI para muchos de nosotros es muy conocido, pero algunos de vosotros os preguntaréis si en Centroamérica hay algún destino turístico inteligente. En principio, en Centroamérica no lo hay, pero Segitur está, por ejemplo, creando destinos turísticos inteligentes. Ya se ha creado en Buenos Aires, también en la ciudad del Tequila, en México, y uno de los objetivos de Segitur también es llegar a acuerdos con ciudades en Centroamérica donde se puedan desarrollar, o países donde se pueda desarrollar esto. Mi pregunta es la siguiente, Enrique. Aquí en España hemos pasado de la paralización al arranque. ¿Ahora estaríamos en crecimiento o estamos volviendo al arranque? No, yo no magnificaría, vamos a ver, nadie, cuando llega una epidemia y los análisis de epidemias pasadas, con la epidemia de gripe que asoló el mundo, procedente de los soldados de Estados Unidos que fueron a la guerra mundial y que se llamó indebidamente la gripe española, duró 2 años, porque al final estas cosas tienen su tiempo. O sea, tú has logrado parar los problemas, en este momento en casi todos los países que han hecho las cosas razonables de encerrarse en casa, de aguantar el tirón que esto supone también de crisis económica, o sea, pero que han preservado la salud de sus poblaciones. Hay un momento de contención. Un momento de contención que impide que sigas la marcha que seguías de haberte metido en un número de muertos inasumible o en una situación casi de horror, ¿no? Que una vez hecho eso, pues sigue la enfermedad y sigue habiendo contagios. Lo que pasa es que tienes ya mecanismos para detectarlos con prontitud y contener, esperemos que con éxito, esos pequeños focos que surgen, porque el virus, aunque no lo veamos, sigue ahí y va a seguir un tiempo, bueno, mucho tiempo con nosotros. Ha venido para quedarse toda la vida, como el de la gripe, como el de los resfriados, como otras muchas cosas, ¿no? Los humanos que estamos aquí, pues, ya veía la digresión, somos personas que hemos crecido matando a nuestros congéneres portando virus. Cuando los grupos humanos que empiezan la agricultura y la ganadería empiezan a tener contactos de las vacas, de los caballos, de las gallinas, que te pasan enfermedades, te hace resistente a esas enfermedades, y cuando tú tomabas contacto con otros grupos humanos, lo que les transmitías eran tus gérmenes y lo que tú te ibas extendiendo porque ellos no estaban preparados para esa enfermedad. O sea, que el grupo humano que está aquí por su relación con los virus y por tanto es consustancial la historia de la humanidad, la relación con los virus. Hombre, no es grato el momento de conocerse, desde luego, pero que eso ha funcionado siempre así, por tanto entra dentro de la normalidad evolutiva. Y bueno, estamos conteniendo eso y yo creo que lo estamos conteniendo con mucho éxito en el común de los países, ¿no? Esto solo está fuera de línea en aquellos países donde no se ha querido reconocer la realidad. Bueno, aquí estamos en Centroamérica en momentos complicados, todavía de paralización. Pero bueno, nos vamos un poco al plano tecnológico y la pregunta es, ¿cómo se aplica la tecnología a cada uno de estos escenarios, Enrique? Pues hemos hecho una guía, no voy a extenderme con detalle, porque lo que quería compartir con ustedes es la parte más práctica, de qué tipo de tecnologías hay en estas fases que son de utilidad. Pero de eso voy a hablar cuando hable de las normas con mucho detalle y aplicado de verdad, ¿no? Entonces, por esto, como esto es aquí tienen procesos de transformación digital interna, pero todo esto suena muy teórico y luego lo voy a aterrizar en lo que ha pasado en destinos concretos, ¿no? El refuerzo de la realidad virtual parece que funciona
funciona en los museos, por ejemplo, luego me referiré a ello. El refuerzo de la gestión de colas y aforos ha sido decisiva, la optimización de aplicaciones turísticas para gestión de crisis, el uso de pulseras, la vigilancia con cámaras, en fin, todo esto ha dado lugar y luego lo explicaré en algunos destinos concretos, ha dado lugar a esta guía que hemos hecho con la red de destinos turísticos inteligentes. Tenemos 85 ciudades que trabajamos en red, que desde el primer día que esto pasó, nos pusimos a compartir entre nosotros la ignorancia, lo que sabíamos, las perplejidades, cosas que no habíamos visto nunca, esto cómo se afronta, porque nadie se había enfrentado nunca a esto, ¿no? Hay una crítica que se hace a muchos gobiernos en el mundo por parte de prensa o de opinión pública, que es, oye, usted está improvisando. Pues claro, naturalmente, ¿quién había hecho esto antes? Si no lo hemos hecho nunca, pues estaremos improvisando, ¿no? Y hemos hecho esta guía, tienen ustedes aquí abajo la referencia, está en nuestra página web, se la pueden descargar y ahí tienen todo esto bastante detallado. ¿Qué querría destacar de esta guía? Que se ha hecho, ven ustedes aquí que está la Federación Española de Municipios y Provincias, y la hemos hecho 85 ciudades hablando todos los días, teniendo seminarios, teniendo unas charlas los viernes sin estructura previa para ir contando cosas que hacíamos. Bueno, pues ahí lo tendrán con más detalle. La gran aportación, y luego de esto voy a hablar en los ejemplos, ¿no? La gran aportación española para protegernos y proteger a la gente ha sido el diseño de normas, ¿no? Hay una pregunta que no sé si es el momento de hacer, que planteaba en el vídeo con el que respondía a la invitación de esta charla, que es ustedes qué creen que es más útil para lidiar con una pandemia como esta y recuperar la confianza. La tecnología, la normalización, el generar normas o una campaña de anuncios que diga, oiga, que aquí no pasa nada, estamos todos bien y tal. Esa es una pregunta que no es retórica, que luego me gustaría que ustedes respondieran. Y la parte de las normas es la que les voy a contar yo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo cuando surge esto que no ha surgido nunca? Pues España tiene una larguísima tradición en el mundo de la calidad. Este símbolo que ven ustedes aquí, la Q de calidad turística, es una marca del Estado español, como concepto que administra el ICTE, y se convocó a todos los expertos en 21 sectores, agencias de viajes, balnearios, hoteles, campings, campos de golf, los guías turísticos, el turismo activo, el ecoturismo, espacios naturales, congresos, parques de atracciones, o sea, todo lo que casi pueda uno imaginar, 21 guías, se movilizó en cada uno de estos grupos pues, todo el talento que se pudo, de profesionales, de sanitarios, en fin, de todo tipo. Al final había pues, grupos que tuvieron 300 personas trabajando, 500 personas trabajando, y en un plazo récord, en muy pocos días, lograron identificar la situación y decir qué había que hacer en una playa, qué había que hacer en un museo, qué había que hacer para minimizar los contactos de coronavirus, los contagios. Perdón. O sea que, Enrique, recapitulando un poco en esto que acabas de comentar, Segitur convoca a todo el sector turístico español dividido en estas profesiones, ¿verdad? Que vemos aquí, el turismo activo, y les pregunta, ¿verdad? Medidas para reducir el contagio. Y de ahí sale un documento muy trabajado, dice que hay grupos incluso hasta con 300 participantes. Sí. Hay grupos que es ICTE quien lo lideró, nosotros participamos, fuimos un actor importante, pero no, esto lo diría ICTE, que es quien debe hacerlo, que es estudio de calidad. Estudio de calidad turística, pero bueno, nosotros participamos decisivamente y efectivamente hubo grupos muy masivos y en un plazo de tiempo muy reducido lograron hacer lo que decíamos antes que es importante, definir qué problema quieres resolver. Una vez que tienes el problema a resolver, empiezas a buscar la tecnología. Lo primero que surgen siempre son los vendedores de crecepelo que vienen vendiendo martillos para cualquier clavo y viendo clavos en todas partes, incluso en alguna cabeza, ¿no? Que les dice que no tienen razón. Bueno, eso se hizo así, se generaron 21 normas, se hizo muy rápido. Después, estas normas las validó el Ministerio de Sanidad. O sea, ustedes pueden tener ese diagnóstico como hoteleros o como personas de turismo activo. Yo como Ministerio de Sanidad, los médicos, también en un plazo récord, dijeron que aquello estaba bien. Eso que era una guía voluntaria se pasó al organismo de normalización español, a UNE, que es este que está aquí, que es el organismo y eso se pasó a normas ISO, a normativa internacional, también en un plazo récord. De forma que ahora las 21 normas que articulan
la seguridad, el diagnóstico sobre la seguridad en el mundo tienen origen en nuestro país, en este esfuerzo. Y en definir problemas y en movilizar el talento, no tecnología, no nada de eso, es talento humano para definir qué problemas tengo y cómo resolverlos, ¿no? Y ahora entraremos en cómo se hizo en muchas cosas. Por ejemplo, en las playas. Las playas, para empezar, no estaban cartografiadas en nuestro país, ni creo que en ninguno. Pues, por la propia marea, pues, no es un mapa que es aquí empieza, aquí termina la playa. Bueno, se decía que tenemos una cartografía pues un tanto difusa. Hay cientos de tipos de playas, calas, grandes, pequeñas, en fin, todo esto se hace una norma, ahí tienen una fotocopia del índice, y se dice qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Al final hay que limitar los accesos y gestionar los accesos a la playa y limitar el número de personas que están allí y el contacto que tienen entre ellos. Bueno, eso, ¿cómo se hace? Pues se parcela, no se parcela, luego lo veremos de muchas formas, pero los elementos esenciales, y una vez más, no tienen nada que ver con la tecnología, sino con el buen juicio de la gente. Los problemas públicos los creamos y los resolvemos las personas. Es con información. Yo sin información no puedo comportarme bien si no sé lo que se espera de mí. Esto está informando correctamente y detalladamente para una situación nueva, apelando a la responsabilidad de las personas y finalmente, sí, con tecnología. Pero no existe, primero, no existe una solución, sino soluciones. En cada playa las cosas son distintas. Muchas tecnologías no son desplegables si usted no tiene una trayectoria previa. O sea, pues usted no puede hacer wifi, tener wifi si no tiene las cámaras, si no tiene ya una red puesta allí. O sea, porque si no tiene la fibra o no tiene, es difícil que tenga una red de wifi. No puede poner cámaras si no tiene un análisis legal de protección de datos. No puede volar drones si no sabe qué límites hay. O sea, y luego cada tecnología da unas cosas. Wi-Fi es muy bueno para unas cosas, te pinta un mapa, luego veremos algunos ejemplos, que permite conteos, hacer mapas de calor, sistemas de alarma, pero gestionar eso es distinto, ahora lo veremos, ¿no? Las cámaras permiten unas cosas, los drones otras, las aplicaciones de móviles, que luego veremos alguna, permiten otras, pero todas las tecnologías finalmente tienen que tener un soporte. Y era la segunda crítica a la solución mágica de la tecnología. Hemos dicho, primero, definir el problema. Segundo, una vez que usted tiene Wi-Fi, usted, cuando tenga los mapas, ¿qué hace con los mapas? Si no tiene un CRM para interpretar esos datos y para estudiar esos datos y sacar de ahí conocimiento, usted no tiene nada, ¿no? Y luego, si no tiene varias tecnologías y no puede comparar, puede quedarse con una sola foto y esa foto puede ser errónea, por muy precisa que le parezca. Y lo ideal es combinar tecnologías para decir, si las cámaras Wi-Fi dicen que hay tanta gente de esta forma, se puede gestionar de esta forma, la aplicación me dice que los usuarios han pedido estas cosas, los drones me dicen, no, pues eso lo hace. Y luego, cuando tienes eso claro, vienen las cosas que se hicieron. Pero fue parcelar las playas, es decir, en unas veces fue físico, con unos palos, otras veces como un venidor que es muy bonito, con unas redes ligadas con su tradición, las almadrabas del atún, otras veces como en Andalucía, que las playas tienen una arena muy gruesa, con el tractor mismo que limpia la playa, pinta las demarcaciones. Eso se puede hacer de muchas formas. La segunda es la gestión de accesos. Bien, ya hemos pintado las casillas donde tiene que estar la gente. ¿Cómo se calcula bien el aforo, si está lleno o no está lleno? ¿Cómo se entra ahí? Y te das cuenta que la gente que tuvo que ver cómo se hacía eso, pues las tecnologías estaban disponibles ya, porque al final eran una plaza de aparcamiento es también cuadradita y hay un coche encima o no lo hay. Pues al final, el que tiene eso ya medido y trabajado, pues, y sabes decir fuera del aparcamiento si hay unos sitios, pues tienes las cosas hechas. Hay que reaplicar, pero ¿qué le permite a esa tecnología desplegarse muy rápidamente? Que has definido bien el problema y dices, esto que estaba por ahí sirve. Luego, que tienes que tener en cuenta que no es solo la tecnología, que los clientes son distintos. No es lo mismo un grupo familiar que tendrás que darle 2 parcelas, media parcela, que grupos, que población vulnerable que tendrá que estar más cerca o más lejos. O sea, tienes que tener flexibilidad, que es otra cosa que muchas veces los tecnólogos no tienen. Y luego, que como es un tema difícil, porque no estamos acostumbrados a ir a la playa y que nadie te diga, pues puede entrar, tiene entrada como en el cine no la tiene, pues tiene que haber profesionales tratando con la gente, una vez más personas, para que sepan orientar a esas personas, tomen decisiones en situaciones no previstas, sepan... ¿Y qué oportunidad da esto? Pues muchísimas, pero porque una vez que tienes los datos, fijaros, del wifi en las playas, tú tienes por primera vez una foto de quiénes son tus clientes como entidad gestora de turística, que hasta ahora no habías tenido. El del hotel sabía quién iba allí, tú no sabías quién iba a la playa ni quiénes eran. O sea,
tú empiezas como ente gestor a tener una información, y eso te lo da la tecnología, la capacidad de gestión, ¿no? Bueno, al final todo depende de las personas, de la ciudadanía en el sentido político, del término, de los valores que compartimos, del civismo, de la responsabilidad, porque sin eso no hay nada, ¿no? Y toda política pública al final lo que aspira es a ser consciente de un comportamiento o a promover un comportamiento público que es capaz de afrontar una dificultad. Esto mismo lo hicimos, se hizo con la norma de museos y de Enrique, patrimonio. dame solo un segundo porque en Facebook están escribiendo mucho y antes de que pase, me está escribiendo un tour operador del Salvador. Creo que se llama José Antonio, Gadisi Tours. Y claro, están diciendo, madre mía, qué nivelazo, ¿no? De información que se puede tener desde un destino inteligente y cómo se puede aplicar toda esa tecnología de las que estás comentando, que no ha venido muy bien para ver playa y ahora las vas a aplicar también a museos. Pero la pregunta que dice es, ¿qué es lo que debe de cumplir un destino para poder entrar en la categoría de destino turístico inteligente? Así Pues si pudieras concretar un poco. Con la metodología que hemos señalado antes, lo que pasa es que hoy no venía a vender destinos turísticos inteligentes, si me permites la broma, sino hablar de otra cosa, pero nosotros lanzamos una metodología, contra esa metodología se validan los entes gestores de turismo, los municipios, a veces las comarcas, ¿no? Que lo hacen a veces una diputación provincial, que es lo que agrega todos los municipios de una provincia, y te haces un informe de autoevaluación, lo haces con nosotros, te hacemos un informe de qué cosas tienes que mejorar y al cabo de un año vamos por ahí otra vez a ver cómo lo tienes y empieza el ciclo. Y ya tú te certificas si quieres fuera. Pero el acceso a la categoría de destino turístico inteligente está por pasar por ese método que te obliga a revisar pues, tus procedimientos, tu relación con el entorno, tu relación con las pymes de tu territorio, etc. La presentación la vais a tener disponible y aquel destino, oye, que se anima, que quiere convertirse en un destino turístico inteligente, le damos el contacto de Enrique y nada más que llamarlo. Oye, Enrique, queremos el destino turístico inteligente. Y ellos os dan la información para que hagáis un autocuestionario y veáis si podéis o no, ¿vale? Seguro que puede, todo el mundo puede, todo el mundo puede. Bueno, pues en el caso de los museos y el patrimonio histórico pasó lo mismo. Al principio hubo un horror ante una situación desconocida. La gente se puso a echar agua oxigenada diluida a las estatuas, que es abrasivo, ¿no? Porque tenía miedo, pero hay gente que desinfectaba libros, bueno, atrocidades, ¿no? Bueno, ¿qué hace la norma de museos y patrimonio histórico? ¿Qué productos se usan y qué productos no se usan? No haga burradas, si el virus se muere en 24 horas, 48 horas, 20 días, según no sé quién, en el peor de los casos, pues un libro basta con aislarlo. Claro, y se muere solo, no se preocupe. Si los museos van a estar cerrados allí, ¿qué va a haber? Si no hay nadie que los virus viven en las personas, no en las cosas. Bueno, aparte de poner el pie un poco en pared con algunas cosas raras, procesos de desinfección y restauración bastante raros, digo, ¿cómo protegemos a los trabajadores que van a estar en contacto con el público y tienes que rediseñar tus procesos, guardar distancias, utilizar máscaras, utilizar geles, tienes, en fin, ¿cómo viene la gente aquí? Pues aforos reducidos, tienes que ir por un sitio, no por otro. Tal. Entonces, cuando te encuentras con que tienes tus trabajadores con unos condicionantes que hacen que tengan que echarle muchas más horas y al final tienes de hecho menos trabajadores aunque tengan los mismos porque los procedimientos al principio son más complicados y ahí tienes una limitación que con el tiempo, luego lo veremos en alguno de los ejemplos, eso se solventa, pero al principio un procedimiento nuevo provoca una cierta ralentización. Y segundo, tienes menos personas entrando porque tienes límites de aforo. Entonces, los museos se plantean qué tengo que hacer. Bueno, pues tiene usted ya la norma de qué cosas tiene que hacer, de cómo organizar los procesos. Todas las normas son públicas y puede acceder cualquiera de ustedes a ellas. Y luego se plantea cuál es la estrategia. Pues si va a venir menos personas, ¿yo qué tengo que hacer? Virtualizar mis colecciones. Y eso no es simplemente hacer una foto y ponerlo en Internet, sino qué producto voy a generar con esto. Y segundo lugar, ya que vienen menos, voy a tratarlos con más intensidad, voy a tratarlos mejor. Voy a enseñarles con más detalle todos los profesionales que tengo en el museo. Por primera vez van a poder dedicarle tiempo a un visitante y contarle con más detalle un cuadro, una estatua, un libro, lo que sea. Bueno, pues esas cosas de mejorar la atención, hacer grupos más reducidos y lo de virtualizar, pues son dos estrategias que han ido funcionando por ahí.
Pero la solución tecnológica de virtualizar, viene, primero se complementa con que no tiene nada que ver con la atención personal más intensa también, sea como mucho la mitad de las cosas que se hacen, y luego que viene después de la definición del problema, ¿no? En el caso de las playas del que antes hablábamos, por poner la tecnología final, pues han surgido muchas aplicaciones de playas. Esta, por ejemplo, es la de Baleares, que lo hizo una empresa española que se llama Erri, que uno ve ahí las playas, las distintas playas de la ciudad, la de Palma, la de Ciudad Jardín, en fin, y uno elige qué playa quiere, la de Jardín, pide un ticket y la aplicación te devuelve un ticket, como una entrada de cine, te dice a qué hora y vas allí y entras con tu plan. Esta otra, que es una empresa de Málaga, que se llama Gecor, hace lo mismo. Esta es más completa porque tiene también muchísima información sobre el tiempo, sobre un sinnúmero de cosas, y también sirve para las piscinas. Pues sacarte tu entrada para la piscina. Tiene un calendario, tiene eventos, tiene de todo. Bueno, y la gente con eso se maneja y pide lo que sea. En el caso del wifi, pues lo tradicional es, han visto ustedes que hemos dicho que es hacer círculos, o sea, dividir la playa, hemos dicho, en cuadraditos, en rectangulitos, y asignar colores. Los rojos están llenos, las zonas amarillas están medio llenas, las verdes más libres. Bueno, eso se hace a veces demarcando en rígido, en cuadrados o en rectángulos, y otras veces en una empresa sevillana que es capaz de hacer esto que ven ustedes abajo. Es decir, no, que la gente se coloque libremente y yo voy avisando de dónde se llena y dónde no. Entonces hay zonas rojas, pero hay zonas que son intermedias, hay zonas que están verdes. O sea, no me hace falta tanto dirigir a vaya usted a estos metros cuadrados y hacen cuadrados que hemos señalado antes. Entonces está realmente muy bien, ¿no? En el caso de otra norma, en las oficinas de turismo, ¿no? Pues lo mismo. ¿Qué tiene que hacer una oficina de turismo para que las cosas vayan bien y no se contagie la gente? Este es el caso de CONIL, que lo que han hecho, ahora estos son los mapas finales, es reformar la forma en la que ellos daban el servicio. Al principio dice, ¿por qué la norma? Porque una norma da certeza y seguridad en mis procesos, da certeza a mis trabajadores, da certeza a mis clientes y sobre todo me libra responsabilidad. Si yo contra una norma validada por el Ministerio de Sanidad, sometida a un escrutinio público y hecha con todos los mejores expertos del país y convertida en norma internacional, yo la aplico y algo sale mal, yo he hecho todo lo que era humanamente posible o a la luz del conocimiento disponible era posible para que las cosas pasaran bien. Por tanto, yo he sido una persona o una institución responsable. Por tanto, la certeza es algo que todos valoran y por eso ellos se pusieron a hacerlo. Y hacerlo es difícil porque tiene normas como que usted tiene que limpiar los baños 6 veces al día, limpiar las mamparas de separación 6 veces al día. O sea, que eso en un proceso habitual en un ayuntamiento, pues normal era limpiar 1 vez al día o 2, pero no 6. Bueno, pues ahora cambias tus procedimientos gracias a la norma que te habilita internamente también para pedir cosas que antes no te hubieran dado y lo haces, ¿verdad? Segundas cosas, que tus procedimientos internos también tienen que cambiar. La norma es solo el principio. Luego viene la tecnología y hemos visto que cada uno la tiene que traducir a su forma. ¿Qué han hecho en CONIL, por ejemplo? Pues innovar en las mamparas. Frente a las mamparas tradicionales, que son estas barreras de plexiglas que solemos ver por todas partes, ellos las han hecho de vidrio. ¿Y por qué? Porque dice, ¿cuál es mi negocio aquí? Al final, en una oficina de turismo, todo el que ha ido hay una señorita, un señorito muy amable que te enseña un mapa, te pinta, mira, pues usted está aquí, quiere ir aquí, tiene este sitio y este sitio y este sitio. Te lo señala. Bueno, pues han plastificado el mapa, tú te asomas, tienes una barrera de cristal, te asomas solo por debajo de la mano y pintas en una superficie que está plastificada cuando tienes que pintar. Pero ese no debe ser el propósito, quieres ir más allá y entonces lo que han hecho es pasarse a los QRs, pasar a trabajar directamente sin papel. Entonces, eso ha costado que la gente está acostumbrada a que le den folletos y a recoger folletos. Las políticas públicas muchas veces de promoción son hacer folletos. Bueno, pues todo eso cae y ahora empiezas a hacer códigos QR para mostrar productos turísticos. Antes veíamos aquí alguno, la ruta del atún, la ruta de
de cualquier cosa, de los chiringuitos, de los mercadillos, pues tienes aquí, los tienes en un mapa, pero el mapa lo tienes en el móvil, ¿eh? Y te dice dónde puedes ir, dónde lo tienen ustedes allí la aplicación y tienen para verlo con detalle después si quieren, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que harás que al cambiar tu forma de relacionarte con la gente, cambiar la relación con el cliente y ahora empieza a ser, el peso empieza a ser de la imagen, no del texto, como era antes, y les ha permitido mostrar un montón de destinos turísticos con mucha más facilidad. Antes, el proceso de presento un presupuesto, saco las fotos, hago el texto, luego la vida cambia, surge un bar nuevo, una alternativa nueva, un plato nuevo, un restaurante nuevo, bueno, el folleto deja de servir y ahora cuando lo haces con QR, cuando lo haces soportándolo en esto, pues puedes hacer muchísimas más rutas y con muchísima más flexibilidad, ¿no? Entonces, eso ha provocado una aceleración de cosas que ya pensaban que había que hacer, ¿eh? And it's not a great economic cost, and we can still have contact with the client showing. La tecnología, el que la gente no se lleve folletos o el que tú no hagas folletos, a mucha gente le cuesta un tiempito, como dicen ustedes por allí, ¿no? Esto al ser más barato, pues han hecho mucho más y luego han hecho una cosa muy bonita, que en los hoteles o en los restaurantes tú tienes un pequeño atril con una serie de códigos QR, ¿eh? Entonces tú acercas el móvil y tienes allí la información. En lugar de tener como antes en los hoteles un montón de papel, tienes códigos QR que además se actualizan enseguida. Y luego ha provocado también como aceleración no solo el que tú produces ya con QR y te has digitalizado un poco más. Esto de la digitalización al final es hacer más unidades a menos precio. Y fíjense usted lo que pasa aquí. Haces más mapas a menos precio, ¿eh? Eso es digitalizar, no otras cosas. Vamos, si te parece, Enrique, hacer una pequeña votación para ver qué tal el código QR lo estáis utilizando. Por favor, vais respondiendo a aquellos que utilicéis el código QR en vuestras instalaciones. Y es verdad, Enrique, que algo que costaba mucho antes, ¿verdad? Ahora en España, como que todos los sitios, ¿no? Los restaurantes, todo el mundo utiliza el QR y antes parecía que todo el mundo le costaba utilizarlo y ahora de pronto todo el mundo lo usa sin ningún problema. Pues mira, el 33% de la audiencia por ahora, casi el 35% utiliza QR. O sea que no es mala señal y parece que por aquí van también muchas de las cosas que estás comentando. Y fijaros una cosa que es el que tú tienes el incremento, que primero tú te transformas, haces más códigos y tú tienes ahora un incremento de las consultas. Un poquito más fuerte, Enrique, que se te escucha muy fuerte. Que tienes un incremento de las consultas telefónicas y desde redes sociales muy grande. Primero tú te transformas, ¿eh? Y una vez que tú te transformas, el público responde. Y entonces empiezan a relacionarse contigo de otra forma. Nunca deben llamar empiezan a ir menos por allí, pero necesitan más gente allí atendiendo por teléfono, ¿eh? Empiezas a tener muchas consultas y muchos diálogos que se producen directamente en redes sociales, etc. O sea, Conil, en este caso, ¿no? Ha aplicado una norma que es el producto de los expertos, lo ratifica el Ministerio de Sanidad, a los gestores públicos les sirve para dentro de su entidad local negociar e imponer, por decirlo así, condiciones sanitarias. Usted tiene que lavar 6 veces, tiene que hacer esto, yo tengo que personalizar la solución, hacer lo del vidrio, lo de los mapas, ¿tal? Ese proceso de transformación que ya habían pensado el QR se acelera y la sorpresa de ellos es que les permite hacer más cosas, más rutas que antes no podían hacer porque el precio y el tiempo que exigía uno de los folletos habituales era mayor, y además te permiten finalmente meterte en otro mundo que es el de vamos a atender de otra forma porque la gente empieza a demandarme por redes sociales y por consultas telefónicas lo que antes no me he demandado. Este es el caso, hemos visto playas, hemos visto museos, este es el caso de las oficinas de turismo. El otro caso, el de los hoteles, que pasa lo mismo. Un grupo de expertos propone una norma, la lanzas, esta es una cadena de unos hoteles que son solo para dormir y desayunar, están concebidos para las ciudades, para la gente que trabaja. ¿Qué es lo que dicen ellos igual? Lo mismo. Oiga, cuando la pandemia nos asaltó, todo el mundo se puso a proveernos de soluciones, a pedir. Bueno, al final, una solución tiene que ser un estándar que tiene que compartir todo el mundo, pues lo único que me da certeza. Si yo aplico una norma que se me ha ocurrido a mí, no hago nada, no porque sea mala ni buena, sino porque tiene que tener un refrendo, ¿no? Bueno,
igual que en los casos les permite acelerar procesos y hacer algunas cosas nuevas que antes no hacían, han tenido un coste bajo también, les han hecho terminar de escribir procesos en los que ya estaban, al final la sensación que dicen, ¿qué es lo más importante? Que yo me he transformado en cosas que ya creía que debía hacer, lo he hecho más rápido. Y segundo, ¿valoran el sello los clientes? No, ni lo distinguen. Esto lo valoro cuando lo vendo en el mercado porque la gente que compra masivamente sí lo necesita. Pero a mis clientes, ¿qué les da tranquilidad? Pues no el sello, que no saben lo que es, sino el que me ven limpiar más, el que ven que tengo una cámara, sirva para lo que sirva, que mide la temperatura de la gente. Empiezas a hacer entonces, de cara a tus dos públicos, que son los intermediarios que te compran masivamente, y a los clientes, tienes dos tipos de relación, y eso es lo que ha funcionado bastante bien aquí. Tenéis aquí la referencia de la norma, que son todas gratuitas. Otra referencia, en el caso de los hospitales, de los restaurantes, la primera cadena que en España se certificó, que es lo mismo. ¿Qué dificultades tuvieron los restaurantes? Que estábamos cerrados, recuerden la primera fase, y conseguir los productos, mascarillas, guantes, etcétera, pues era muy difícil. Entonces, lo difícil fue conseguir eso, pero luego la norma en sí es muy fácil de implantar y dice cosas muy razonables que forman parte de tu ADN. A veces las hacías sin saberlo, otras pensabas que debías hacerlo y no lo hacías, resultó fácil. Y el público está respetando las normas y entendiendo que deben respetarse. La certificación, una vez más, es un argumento de venta a las grandes cadenas que distribuyen tu producto, tus restaurantes por ahí, pues turoperadores, grandes cuentas, etcétera. El cliente, una vez más, no valora el sello, pues no tiene por qué saber que es un sello de calidad como tal. Y luego que no ha sido muy caro. Y también ha sido una experiencia muy bonita la que hemos tenido en restaurantes. Y luego en destinos públicos, cuando esto se aplica no a playas, no a restaurantes, no a hoteles, sino se aplica a la totalidad de un destino, verán ustedes que entroncamos con la lógica con la que antes nos familiarizamos, el prevenir, el hacer que te impacte lo mínimo y recuperarte pronto, ¿no? ¿Qué se encuentra alguien cuando tiene un destino? Esto no es que hay hoteles que están preparados, restaurantes que están preparados, restaurantes que no. El grueso del turismo en todos los países, hay mucho peso de pymes, de pequeños restaurantes, de guías, etcétera. Bueno, pues esto está poco digitalizado. Tienes que ver cómo haces una plataforma común que les permita tener servicios. Hay una falta de integración entre las pymes en el destino. O sea, tú como gestor público no estás bien relacionado siempre con tus pymes. Hay una falta de herramientas de datos abiertos para que las pymes tengan información. En fin, hay una serie de problemas que ellos resolvieron con este esquema que les presento a ustedes de cómo generar. Enrique, que estás hablando de Benidorm, lógicamente, sí, que es una de las banderas, ¿verdad?, de la innovación sí, en España y la punta de lanza. Y antes habíamos preguntado si las empresas de Centroamérica estaban utilizando el QR y solamente el 33% acuérdate lo estaban usando. Y entonces hemos preguntado si saben hacerlo, porque muchas veces algo tan sencillo como un código QR, que nos creemos, Enrique, que es algo que todo el mundo sabe hacer, pues la encuesta nos dice que el 74% de los que estáis viendo esta charla no sabéis hacer un código QR. No es una cosa hiper sencilla, es poner un vínculo. Entonces esto ya no le lleva a Cata a replantearse algún taller para hacer códigos QR, ¿no? Pues poner un ejemplo. Sí, y fijaros... la digitalización de la empresa, ¿verdad, Enrique? Sí, y fijaros que el éxito de Conil, del que hablábamos, es que ellos hacen códigos QR. Ellos los hacen constantemente. Y lo que le piden al ayuntamiento es, me haces la página web del atún y yo la traduzco a QR, me haces lo de los horarios de autobuses. O sea, claro, es que hay que saber hacer eso para hacerlo. Y tienes que hacerlo con muchísima agilidad si no estás en este negocio, claro, ¿no? Ahí se lo lanzamos a la Agencia de Promoción de Centroamérica, un taller para hacer códigos QR, donde se pueden poner las cartas de los restaurantes, los servicios de las empresas y un montón de utilidades. Invitáis a mis compañeros de Conil ya que han dado pie al debate. Bueno, en el caso del destino, lo primero que te planteas una vez más, ¿qué problema quiero resolver? Quiero generar confianza entre turistas y residentes. Mi producto es ese, no la tecnología. Todos los vendedores de Crecepelo empiezan vendiéndote máquinas o vendiéndote cajas de software, pero nadie resuelve nada. Una cosa que como politólogo tengo una desviación profesional y siempre acabo contando es los problemas públicos no existen, se definen. Aquí hemos definido problemas, han visto ustedes con qué grupos,
se definen y no existen. Cuando se definen siempre tienen sesgos, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde y hay que saber quién y cómo. Y luego, para tristeza de todo el mundo, nadie ha resuelto ningún problema en la historia de la humanidad. Y eso que suena muy raro al principio es, piensen ustedes qué países en el mundo, o en las civilizaciones, vamos a ser más generosos, han acabado con el asesinato, con el robo, pues ninguna. O así, ninguna. Quiere decir que los problemas tienden a resistirse bastante. Y hay realidades que tú administras, no problemas que resueltas. No. Cuando coges el punto de vista de una política pública, es realidades que administras, que mejoras sustancialmente, y la humanidad lleva haciéndolo toda la vida, pero no voy a resolver. Aquí no resuelve nadie nada porque apenas hay una situación que quieres haber resuelto, que tocas una realidad, esa realidad evoluciona y tienes el siguiente problema. La gente... Pues esto viene muy en la línea de la pregunta que te hace Miguel Martínez. Enrique, Miguel Martínez del Hotel Huella Lenca de Honduras. Y la consulta dice, de todos los sitios turísticos asignados como destino inteligente, Enrique, ¿cuántos o en qué porcentaje han tenido el éxito esperado y cuál ha sido la ocupación hotelera o el flujo de visitantes que tienen esos destinos? El flujo todavía es muy pequeño y por eso no tiene nada que ver. Usted tiene que, vamos a ver, si usted no hace las cosas bien, no irá nadie. Y con esto que estamos haciendo las cosas muy bien, para romper lo que es lo principal, y viene a la pregunta del principio, que espero que respondamos. ¿Con qué se combate esto? ¿Con una campaña de marketing? ¿Haciendo anuncios? No. ¿Con tecnología? No. Usted compra una caja y no resuelve nada. Esto se resuelve identificando el problema y garantizando en lo que razonablemente se puede garantizar que las posibilidades de contagio son menores. ¿De acuerdo? El miedo de las personas que pueden tener a viajar o a venir aquí, ¿se va por completo a conjurar con esto? Pues no. No, cualquiera que diga eso está mintiendo. Lo que haces es mejorar respecto a que si no hubieras hecho nada. ¿Cuánto? Pues es un contrafáctico. No sabemos cuánto hubiera mejor. Las cosas es una realidad que no ha pasado nunca. Y luego, que el turismo durante un tiempo va a estar ralentizado porque no hay aviones. Yo ahora voy al norte de España a un proyecto que tenemos allí para medir gastos de agua, de energía, y hacerlo no como se hace siempre en conjunto, sino ver qué patrones de gasto tienen los bares, los restaurantes, los hoteles y las segundas residencias para con eso poder promover políticas de ahorro, ¿no? Bueno, voy a ese sitio del norte de España, no hay trenes apenas. Oiga, es que no es ya solo la voluntad de ir, es que luego todo esto se ha reducido, hay un proceso de reducción. Por tanto, el éxito no está en las métricas del pasado. ¿Yo puedo abrir el hotel sin garantizar la seguridad de mis trabajadores y a quienes vienen? No. Y para eso tiene usted una solución. ¿Eso garantiza que voy a llenar? No. Es que usted no va a llenar, porque hay una crisis y usted no va a llenar. ¿Qué gente que está teniendo éxito la gente? Sí. Y sujeto constantemente a las amenazas, por ejemplo, de conductas irresponsables de ciudadanos y de conductas irresponsables y mentirosas de medios de comunicación, que dicen que sacan playas que no son ni siquiera de esa localidad diciendo que hay un problema, pues porque les gusta más el escándalo que a otros, por fin. O sea, que son dos realidades que no tienen nada que ver, ¿no? Por tanto, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Otra pregunta muy importante, y la comentaba Quique Sarasola en el anterior webinar, ¿verdad? Que decía Quique que la región del mundo que consiguiera crear una norma homogénea para un grupo de países sería el primero en el mundo que lo haría, que la Unión Europea había tenido la oportunidad de haber creado una normativa buena y válida para todos los países, sin embargo, cada país pues tiene la suya. Y apuntaba a que Centroamérica debería de reunirse los 7 ministros de turismo más República Dominicana y concretar en una norma que fuera homogénea, así como la que ha hecho el Instituto de Calidad Turística de España, que fuera homogénea para la región. Tú, con la experiencia que tienes, y Segitur, que ha participado en toda esta norma del Instituto de Calidad Turística, ¿tú verías viable que se pudiera hacer una norma para toda la región de Centroamérica con la experiencia que tú actualmente tienes? ¿Crees que sería posible? Es que es el camino. O sea, de lo que él se referiría probablemente es a las decisiones sobre movilidad, sobre si se mueven los aviones, no se mueven, si abre la frontera, no la abre. Supongo que estaría en ese ámbito hablando, ¿no? Y homogeneidad para el sector hotelero, para el sector de transporte, para que todos los países tengan las mismas normas. La homogeneidad está aquí, o sea, la posibilidad está aquí porque hay definidas normas. Usted no tiene más que rehacerlas, someterlas a sus organismos, a sus propios ministerios de sanidad, en fin, tener su propio camino, ¿no? Pero esto siendo normas ISO son de directa aplicación. El tema es,
una vez más, la norma, como la tecnología, no es el final de un proceso. Como el marketing, el anuncio en la televisión, es el final de un proceso de investigación. Usted tiene aquí una base. Puede mejorarla o puede, sobre todo, aterrizarla. Fijaros que con IL, que todo el mundo lo primero que ha hecho es aterrizar las normas en su propia realidad y a veces un poquito más allá, etc. Pero esta es una base excelente para diseñar lo que es diseñar ese esquema. Ese esquema. Y sí, yo creo que debe hacerse, ¿no? Nosotros ahora hemos hecho una norma de semántica para COVID, de qué cosas hay que informar del COVID y cómo se informa, y que todos hablemos el mismo lenguaje. En unos días lo vamos a presentar el día 24 en San Censo, en esta localidad que os decía del norte de España. Lo compartiré con vosotros y lo hacéis llegar a la gente, pero al final, cuando tú quieres informar de COVID, tienes que decir, ¿dónde están si usted se pusiera enfermo, ¿dónde están las instalaciones aquí? Si yo tuviera que transmitirle unos consejos antes de que usted viniera aquí, ¿cómo le llamo? Si aquí tengo una alarma que transmitirle o un comportamiento que indicarle, ¿cómo lo hago? Pero al final son 5 ejes, no son grandes complejos. Pero haciéndolo todo el mundo igual, tú garantices que todos los móviles, todas las páginas web, todo el mundo lo puede hacer igual. Ya lo compartiré con vosotros en unos días. Vamos, la respuesta es sí y debe hacerse. Debe hacerse. Bueno, pues se lo diremos al Sistema de Integración Centroamericana, al SICA, y que te pregunten a ti, si que has participado en todo esto. Pero estaremos encantados. Magnífico. Seguimos. Bueno, que lo que hicieron ellos es, para generar confianza, es tener, al final, hay que tener una infraestructura de funcionarios, de personas o de una empresa, pues de personal que presta un servicio, de una oficina para garantizar la resiliencia, un grupo de profesionales que se dedicaban a eso, unificaron la información que era válida para transmitir a los ciudadanos, o sea, que hay que decirles de qué fuentes vienes, vamos a normalizar qué datos se transmiten, de qué forma se captan datos, que es importantísimo que la información esté validada, a todo el mundo se le diga lo mismo y no haya nunca errores ahí. Hicieron un plan de comunicación público-privada para compartir los datos y luego gestionaron la seguridad, el cambio y la sostenibilidad del destino. Y se aliaron con el mundo local, con el de las pymes, los hoteles, los restaurantes, todo el mundo, para lo público y lo privado, ir de la mano en impulsar el modelo que habían definido entre todos, generando zonas seguras, certificaciones, etc. El proceso está esto que yo aquí solo os muestro una transparencia solo, pero en Visit Benidorm tenéis la referencia completa de cómo lo hicieron. Es que cuando tienes normas de playas, normas de restaurantes, sigues teniendo verticales. ¿Qué falta ahí? Pues ese espíritu de vamos a gestionar un territorio, que son todas estas cosas juntas, ¿no? Y esto es lo que creo que nos puede enseñar Benidorm para dar la siguiente vuelta de complejidad. Hemos visto, no es la tecnología, son las normas se hacen construyéndolas con nuestro conocimiento, se validan por sanidad, esas normas luego hay que aterrizarlas en cada sitio y personalizarlas, y cuando tienes la norma empieza a venir la tecnología. La tecnología por sí misma no supone siempre el final del proceso, porque recordad que en playas, una vez que tenías todos los datos, si no tenías una estructura de aprovechamiento de esos muchos datos que generas, al final no tenías tampoco nada, que muchas de estas tecnologías además ya estaban disponibles y era reutilizarlas simplemente. Bueno, hemos visto cómo se ha hecho en varios sectores y al final del proceso y todo esto, una vez más, sucede en un territorio. Tuve al principio los entes gestores. Y el ente gestor tiene que gestionar todo y las relaciones entre todos, que es lo más importante, ser un conector de lo público, de lo privado, un movilizador de responsabilidad, un generador de información. Recordad que al principio de las playas decíamos, lo importante es que exista buena información y que se fomente la responsabilidad. Y luego, que cuando tienes la playa parcelada, tienes todo hecho, la tecnología desplegada y todo, tiene que haber una persona en la puerta de la playa, por así decirlo, que lidie con situaciones nuevas con criterio de persona y no de máquina, ¿no? Y estas cosas las hemos reflexionado en lo primero que os contaba, que era la red de destinos turísticos inteligentes. En esa guía que señalaba al principio están contenidas nuestras lecciones. Al final tienes una vez más que hacer 3 cosas: redefinirte tú como ente gestor. Recordáis que la oficina se había redefinido, el museo se había redefinido, la playa se ha redefinido. Crear grupos de trabajo, porque esto tiene muchísimos temas de detalle. Eso que decíamos al principio nos va a afectar a todos de formas que no sospechamos y va a afectar a quien no sospecha que le va a afectar. Póngase usted a estudiar cómo, y luego con eso redirigir un plan, hacer un plan y ponerte a trabajar. Veis que el esquema siempre es el mismo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que haya alguna pregunta más.
Buenísimo, sí, sí, hay muchísimas preguntas. Nos hemos quedado al final viendo un poquito ya partes como más internas de destino. Bueno, me estaba preguntando Miguel Martínez si vas a poder compartir la presentación, que le parece súper interesante. Entendemos que sí, ¿verdad, Enrique? Bueno, que está mandado. Si no la distribuís, quiero que sepa que no es mi Te responsabilidad. la linkeamos por aquí, por favor, Karina, que quede linkeada ahora para que todas la puedan acceder. Bueno, Dorcas Marroquín nos hace una pregunta bien concreta. Dice Dorcas, dice, específicamente en un hotel, ¿con qué información sugieres utilizar los códigos QR? Respóndela tú y luego si quieres yo también le digo, porque hay tantas opciones. Pues díselo tú, vamos, hay miles de opciones que no hay ninguna de ¿Verdad? miles, pues desde la carta de los restaurantes, el horario del gimnasio, todo, es que puedes meterlo todo. Hasta, ¿qué te digo yo? Una hoja de reclamaciones o de ideas, también lo puedes hacer. El tema es, aprende usted a hacer códigos, como has dicho tú antes, y una vez que vea eso, la utilidad que tiene, fíjese en la experiencia de Conil. Por eso, es decir, que ellos han duplicado el número de cosas disponibles, de folletos virtuales disponibles, porque se te empiezan a ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Las excursiones, ¿verdad, Enrique? Que va a haber mañana, pues en vez de en papel ahí delante, pues con el código QR las puedes hasta reservar. No solo en papel, es que en papel no las podrías hacer. Tú la de mañana no te da tiempo a editarla, sacar las fotos y publicarla. Y con un código QR sí. O sea, la velocidad que ganas y el coste por unidad se reduce, que eso es la digitalización. O sea, esa es la ventaja de la digitalización. La única, el resto lo hacemos los humanos. Seguro que después de esta charla de Enrique se va a hacer un taller de código QR. Estoy casi seguro. Ya veréis cómo le buscará la autoridad de turismo correspondiente. Eso. Bueno, nos pregunta también Reinaldo García Mercado, de una universidad de Honduras. Dice, Enrique, enhorabuena, son charlas excelentes. Nosotros como universidad tenemos el proyecto de apoyar a las empresas turísticas con realización de los menús, ¿verdad? De los menús en QR, ¿no? Como un aporte para el inicio de operaciones bajo las nuevas medidas. Saludos desde Honduras, atentamente Reinaldo García Mercado, que es director de la carrera de turismo en la Universidad Tecnológica de Honduras, en el UTH. Bueno. Reinaldo, un saludo, que creo que yo en esa universidad alguna clase he dado. Si está en San Pedro Sula, quiero recordar, creo que por allí en alguna ocasión he pasado. Muchas gracias, Reinaldo. Yo en Honduras solo he estado allí, en San Pedro Sula, precisamente en el aeropuerto, siempre de camino a otro sitio, a Guatemala y a El Salvador, que es donde he estado por ahí regularmente, ¿no? Bueno, pues Enrique, también te pregunta Tatiana Gomar, que está en Guatemala, ¿vale? Dice, Enrique, en Guatemala no estábamos a la altura de herramientas digitales y con esta pandemia ha surgido una necesidad repentina. Yo trabajo en marketing digital y me he topado con que esperan que la digitalización de resultados sean mágicos de un día para otro. Es que, el problema es del sector, porque el sector durante mucho tiempo ha vendido ese tipo de mentiras. Claro, y como somos víctimas de haber dicho que resolvíamos problemas, no. El problema lo resuelve usted, ella sabrá mejor que yo, que el anuncio es el final de un proceso. Si usted no tiene un diagnóstico, no tiene claro cuál es su posicionamiento, no tiene claro cuál es su segmentación, no tiene claro cuál es su llegada. Si usted no tiene el plan de marketing hecho y hace anuncios, que es lo que hacen muchas malas empresas de marketing, pues lo está haciendo mal. Pero es que luego muchos de los que compran anuncios. A mí me resulta fascinante cuando un tipo lo que compra es el anuncio final. Oiga, no, pues deme el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A quién quiero que venga? ¿Por qué? ¿Dónde va a ir? ¿Quién? Bueno, o sea que ese tipo de clientes, malos clientes que compran anuncios, son los tipos que te exigen soluciones. Eso hay que decirles lo de ninguna civilización acaba con el asesinato. Bueno, ahí está Tatiana, además, comenta, y muy interesante, dice, esto ya va para SICA. Dice, es importante que SICA pueda apoyar con el proceso correcto el uso de activos digitales y el proceso que esto conlleva. Así que ahí queda, Tatiana, ese comentario. Aquí teníamos un espectador anónimo que preguntaba al inicio, decía, ¿cómo un museo, Enrique, que es un espacio muy reducido, imagínate que hay varias agencias que desean programar la visita al museo? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Por medio de citas?
¿Cómo lo Bueno, hacen? los sistemas de gestión de colas, pues de gestión de aforo. Pues tú tienes al final un aforo reducido, tienes que repartir las entradas que tienes, ya está. Es que es tan sencillo como no piense nadie que todo el mundo va a volver a ir a los sitios en un tiempo largo como iba antes. Ahora, en las discotecas en Madrid, por ejemplo, pues la gente baila en los grupos de amigos que van juntos. No hay una pista para todos como antes, o sea, que el mundo va a cambiar y en los museos pues van grupos más reducidos, si van varios pues habrá que ponerse en cola, ya está. Y precisamente como no puede ir todo el mundo es por lo que dices, pues virtualizo y doy mejor atención a quienes vengan de otra forma y me redefino como museo. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos a Miguel que dice que le ha encantado los webinars en las 3 temporadas. Pues muchas gracias, Miguel. Dice Patricia Cortés, que no sé exactamente de dónde, dice, sí que sería bueno que nos den parámetros de cómo elaborar códigos QR. Sería interesante un webinar. Te lo está lanzando a Cata. Lamento haber sacado el tema, ¿no? Porque no, todo lo contrario, ha sido muy pero digo por qué lo lamento, porque al final nos quedamos otra vez en el final del proceso. Esto no es, y yo no me pongo a hacer códigos QR, no. Oiga, quédense con la historia completa. Gente que hizo normas movilizando el talento y la profesionalidad de la gente de siempre, que estaban aquí antes de la jerga californiana y seguirán después. Segundo, eso lo convertimos en una norma pública para que tenga un soporte con el Ministerio de Sanidad. Tercero, que lo personalizo, que me transformo y que fruto de mi transformación, unas veces tengo que hacer códigos QR y otras veces tengo que hacer otras cosas. Pero no confundan el final del proceso con el proceso, porque es lo habitual. Y los del crece pelo ahora querrán vender códigos QR. No, esto va de vender resolución de problemas públicos, que son algo más complejo. Bueno, antes de entrar en el concurso, para estos últimos 5 minutos vamos a decir... que yo he sido excluido y quiero... Que Enrique dice que quiere entrar en el concurso próximo porque justo en el último minuto no ha dado tiempo, ¿verdad, Enrique? Claro. Ahora vamos, pero estoy viendo también a Carolina Briones, que no sé si quiere ya aprovechar alguna pregunta rápida, pero también Carolina comentar que Miguel está diciendo mi agradecimiento, don Enrique Martínez, excelente presentación, y es que Enrique de verdad ha sido una presentación espectacular, muy potente. Estamos hablando de que tú llevas, y te lo digo con toda la humildad, pero sé que estás llevando una de las entidades a nivel mundial más innovadoras en turismo. Soy realmente un ejemplo a nivel mundial lo que estáis haciendo. Te doy la mayor enhorabuena a ti y a tu equipo. Y Carolina, antes de los finalistas del concurso, ¿alguna pregunta? Sí, no, estaba bien atenta, escuchando lo que nos estaba comentando Enrique, pero más que todo, más que una pregunta, pues es un comentario y decirle a Enrique cómo es que nosotros funcionamos y que creo que muchas de las acciones que ustedes están implementando, pues nosotros como región vamos a trabajar. CATA es una agencia que es que nosotros ejecutamos la estrategia de mercadeo, esto también para la audiencia nuestra, de que los que no conocen tanto de nosotros, pero está integrada por un sector público y por un sector privado de turismo de toda Centroamérica, pero somos una instancia meramente operativa y este tema de implementarlo del QR o otro tipo de herramientas o impulsar talleres que puedan generar y mejorar la competitividad de nuestras empresas, pues es una gran función que nosotros tenemos como agencia. Así que la información y los modelos que ustedes vinieron implementando, además de felicitarlos por el corto tiempo que crearon todas estas 21 normas, la verdad que ha sido un trabajo titánico y que a nosotros también, como agencia que somos sector público y privado, nos estamos uniendo y viendo también la pregunta que te hizo Juan Miguel, siempre la hacemos porque queremos saber si nosotros, y a ver tú qué piensas, que lo que ya lo dijiste y de todo como una estrategia de poder tener guías o normas entre los 8 países de Centroamérica. También se nos ha dicho que cada uno deberá también respetar la norma propia que tiene su país y que también pues es recomendable unificar o unir o tener guías para poder ser también una estrategia de mercadeo muy importante en estos mercados donde lo hacemos. Entonces, esa se la respondiste a Juan Miguel de que sí, que era muy importante, y comentarte que nosotros estamos trabajando a través de otra instancia que es la Secretaría de Integración Turística de Centroamérica,
poder trabajar una guía en común con todos los países. Pues no es fácil, somos 8, cada uno tiene sus propias políticas, se tiene que adaptar, y bien lo comentaste, a cada uno de los ministerios de salud, después ver cómo se buscan certificados, que también lo han mencionado, lo Buscar importante sumar, ¿no? Buscar sumar o sea, agregar. Es que no tiene sentido si cada uno tenga una norma, porque al final es recordar lo que decían las personas de los hoteles. Nada más surgir esto, todo el mundo se puso a producir normas. Además, ¿quién refrenda esa norma? Si es solo su cadena de hoteles, pues eso se quedará en nada, porque lo que usted tiene que buscar es el crédito del mercado. Y cuanto mayor sea el volumen del mercado, al que abarcas, más mercado generas y más tranquilidad generas, porque más habrá más gente trabajando. Entonces, hay que tener humildad, aquí no hay nada propio. Las cosas, al final, las normas son muy sencillas. Son, cuando las tengan ustedes, que están ahí con las referencias para que ustedes las descarguen, verán que dicen cosas elementales. Si es que esto son cosas elementales. Frente a todos los gurús estos de la tecnología, ¿qué ha funcionado al final en la contención de la pandemia? Que todo el mundo habla de rastreadores, las aplicaciones. Bueno, aquí, quedarse en casa, que creo que se hacía desde hace ¿cuánto? Algún tiempo, ¿no? O sea, que somos las personas las que tenemos, y los gobiernos, los que tenemos capacidad de eso. Por lo tanto, no se trata de dar clases de QR, sino de políticas públicas o de estrategias empresariales, porque esto va de eso, va de personas, va de organizaciones que tienen fines públicos o fines privados, fines comerciales, y al servicio de eso está todo lo demás, ¿no? Y nosotros como organizaciones, Enrique, que somos entidades que integran un sector público y privado, pues tienes esa gran oportunidad de poder hacer estos trabajos en conjunto que puedan ayudar mucho más a través de planteamientos también públicos y planteamientos privados. Entonces, en eso es lo que nosotros, pues, casualmente estamos, y la verdad que muy interesante, pues, las recomendaciones que nos das. Contar con nosotros para lo que queráis. Sí. ¿Será que te estaremos contactando próximamente? Muy bien. Bueno, hay muchas más preguntas por Facebook. Hoy hemos tenido pues picos de audiencia muy altas, pero está ya José Enrique por ahí y os digo, si alguno de vosotros habéis concursado en esto de Love Centroamérica, poner vuestra foto, que sepáis que justo ahora ya en directo vamos a decir los 8 ganadores, 2 noches de hotel en 7 países. No sé si habéis visto antes el principio del vídeo, pero vamos a poder estar en los siguientes hoteles. Ahí os lo voy a decir. También daros las gracias a los empresarios que habéis implicado. El Hotel Adra de Antigua Guatemala, el Hotel AM Resort de República Dominicana, el Hotel Joya del Pacífico de Costa del Sol, El Salvador, Hotel Nambu en Costa Rica, el Hotel Pico Bonito en Honduras, el Hotel Real La Merced en Granada, precioso, de Palms and Front Suites en Belice y Casa de Campo Pedassi en Panamá. Así que, José Enrique, compártenos, dale al botón. Esto es como, no sé si habéis visto alguna vez el sorteo de Navidad de la lotería, pero bueno, es la primera acción de gamificación que hemos hecho desde Visit Centroamérica y estamos ilusionados de ver los 8 ganadores. Ahí va. Perfecto, perfecto. Vamos a realizar el procedimiento del sorteo. El programa se llama Easy Promos. Os lo digo por si alguno de ustedes quieren organizar, que le digo yo, un concurso entre vuestros clientes para invitarle una noche y hacer una promoción. Y promos, ya que hablamos de tecnología, cuéntanos, ¿cómo lo hacemos, Enrique? Perfecto, como habíamos comentado, habrá 8 ganadores en el sorteo y también hemos establecido 8 usuarios de reserva para que en caso de que algún ganador no reclame el premio, pues que pase a formar parte del listado de reserva. Y si finalmente no ganara nadie, pues aquí estoy yo que he querido sortear. Enrique Martínez haría las habitaciones que queden vacías sin problema. Bien, pues vamos a proceder a realizar el sorteo. Venga. Le damos al botón y ahí van a salir los 8 nombres. Vamos, ahí está. Efectivamente. Venga. Ya los tenemos. Tenemos los 8 ganadores y los 8 suplentes. Tenemos en primer lugar a Carlos Antonio Palacios Hernández. Segundo lugar, Ilenia Martínez Gómez Saracena. Bien. En tercer lugar, tenemos un usuario que se llama Eduardo Galindo. Muy bien. A continuación, Stephanie Leonor Oyuela Ortiz. Ok.
Continuamos con Ronald Eduardo Renderos Galdames. A continuación seguimos con Marcobar 3LA96, es su nombre de usuario. Seguimos con Edwin Antonio Saldívar Bonilla. Y finalizamos con Edwin Blanco. Esos son los 8 ganadores que serán publicados también en el perfil en los perfiles de redes sociales oficiales de Visit Centroamérica, donde explicaremos también que para reclamar el premio deberán ponerse en contacto con nosotros por mensaje privado y ya les explicaremos con más detalle cómo reclamar cada uno de los premios. Vale, pues nada, lo vamos a publicar hoy mismo en Facebook, en Instagram y en Twitter. El nombre de los ganadores y el nombre de los suplentes. Y los ganadores nada más que escribirnos a través de la red social a Visit Centroamérica y ya está. 2 noches de hotel en el orden que nos vayan llamando, en el orden que va apareciendo en el vídeo. Así que, oye, José Enrique, muchas gracias. Y bueno, en total, ¿cuántos participantes hemos tenido? No han sido muchos, pero oye, hemos compartido fotos. ¿Cuántos han sido? Sí, han sido 117 participantes lo que hemos tenido. Muy bien. Y también es verdad que en el tema del concurso, aunque no ha habido ese volumen de participación, sí ha habido mucho respaldo por parte de los usuarios mediante sus likes a las publicaciones y mediante sus comentarios, donde también nos agradecían este tipo de acciones. Pues muy agradecido a todos los que habéis participado porque además estáis ayudando a promocionar Centroamérica, a promocionarla. Entre todos, en las redes sociales, decir Love Centroamérica, viaja pronto a esta región. Bueno, pues pasamos ya la palabra a la secretaria general de Cata para que clausure. Por nuestra parte hemos tenido un lujazo haber podido trabajar con vosotros. Gracias a todo el equipo de Cata y también a Aranza, a América, a Deni, a Karina, a todo el equipo que había estado trabajando. Y bueno, secretaria, clausura. Gracias, Juan Miguel. Gracias a todos los que nos han seguido ya en estos 15 webinars y 3 ciclos que ha venido organizando Cata desde abril. Muchísimas gracias a Enrique por esta valiosa información. La verdad que apasiona muchísimo el tema también de destinos inteligentes y creo que tenemos que seguir aprendiendo mucho más. La información y estar todo el tiempo conectado y no perdernos es definitivamente muy, muy importante para todos. Debemos de estar atentos a las tendencias, al comportamiento, de cómo va, y así es donde Cata, pues vamos a acompañarlos en la medida de nuestra posibilidad. Enrique, gracias, gracias Juan Miguel, gracias a todo el equipo también que ha hecho posible la realización y muchísimas gracias a todos los participantes. Y felicidades a quienes han sido los ganadores de este primer concurso e instarlos a todos a conocer las maravillas de nuestra región, las maravillas de Centroamérica. Todos somos una única región y todos somos centroamericanos. Así que apoyarnos y conocer, cuando esto sea posible, las maravillosas atractivos que tiene nuestra Centroamérica y República Dominicana. Saludos a todos y bueno, damos por concluido el webinar. Gracias, Enrique. Gracias, Juan Miguel. Gracias a vosotros. Gracias.